Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente. Un teatro como no han visto nunca antes. Un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. No busques la grandeza en la insignificancia revestida de excelencia. La grandeza reside en las insignificantes historias que hacen de la historia la más excelsa y grandiosa aventura de la vida. Anónimo. Buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a la historia entre bambalinas. Y si nos escuchas por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita para no perderte el estreno de todos los lunes. Somos un canal donde nos encanta viajar por la historia, pero muy especialmente por las bambalinas de la historia, donde se esconden las historias más fascinantes y que no suelen contarnos. No lo dudes y suscríbete. La familia Bambalina estará encantada de que lo hagas y que te conviertas en un bambalino más. En primer lugar, feliz año 2022 a todos los bambalinos. Estamos, como aquel que dice ya, en la recta final de estas fiestas, a la espera solo de la ansiada llegada de los Reyes Magos. Porque sí que es cierto que hemos incorporado algunas costumbres de fuera como Papá Noel, pero los españoles tenemos una fecha maravillosa que seguimos manteniendo y confío en que siga siendo así, pues no deja de ser nuestra fiesta de Reyes. Y mientras llega ese ansiado día para niños y mayores, porque seamos sinceros y reconozcamos que siempre esperamos, aunque sea un detallito, pues bien, mientras llega ese día y cerrando estas 3 semanas donde la historia entre bambalinas se ha sumado a la festividad navideña, en la noche de hoy vais a descubrir unas historias que han pasado más bien de puntillas, pero que fueron decisivas en su momento, tanto que escribieron páginas en la historia de lo más fascinantes. Deseo, como no, que os gusten y sobre todo que las disfrutéis. Pero antes de empezar, os recuerdo que esta noche estamos de estreno, porque llega la corresponsal, que nos trae una noticia acontecida en la segunda década del siglo XX y que nos llevará nada más y nada menos que al enigmático y fascinante Egipto. Yo de vosotros no me lo perdería. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos ya con nuestra primera historia. Y para ello debemos viajar hasta el siglo XV, a la España de los reinos y los reyes. Una España donde los reyes católicos luchaban para mantener su reinado. Y en aquella guerra civil que se desató por la sucesión del reino de Castilla, una mujer, como muchas otras lo hicieron antes y después, adoptando la falsa identidad de un hombre, decidió marchar al frente, a pesar de que las mujeres no luchaban en las guerras. Y esa mujer se llamaba Juana García Arintero y esta es su historia. En el último cuarto del siglo XV, después de la muerte del rey Enrique IV en diciembre de 1474, conocido también como el Impotente, y tras las muchas dudas del monarca antes de fallecer respecto al nombramiento de su sucesor, se produjeron todo tipo de conflictos, principalmente en Galicia y en la frontera leonesa, hasta que estalló la guerra de sucesión del reino de Castilla. Por entonces, la reclamación al trono se centraba en 2 candidatos. Por una parte, el rey portugués Alfonso V, quien defendía los derechos de su sobrina y reciente esposa, Juana de Castilla, la Beltraneja, hija de Enrique IV. Y por otra parte estaba la hermana de este, Isabel, que reclamó el trono. Isabel ya estaba casada con Fernando de Aragón, rey consorte de Castilla y príncipe heredero de Aragón en el momento de iniciarse la guerra.
lo que le dio a esta las características de una guerra civil entre los partidarios de Juana e Isabel. Y al mismo tiempo fue una guerra internacional al intervenir Portugal en Castilla y Francia en Aragón. Los portugueses iniciaron así una serie de ofensivas y ocuparon Plasencia. Lo mismo ocurría con Toro y Zamora, y la ciudad de León se decantó por Juana, y varios nobles projuanistas tomaron el castillo de Burgos. A esas alturas, el reino de Francia barajaba apoyar a Alfonso V. Los futuros reyes católicos estaban en peligro. Había estallado la guerra civil, una guerra que duraría hasta septiembre de 1479 y que terminó con la firma del Tratado de Alcasovas, donde los reyes católicos fueron confirmados como reyes de Castilla, y con una Juana renunciando a sus derechos al trono y obligada a pasar el resto de sus días en un convento en Coimbra. Recordaréis que en el capítulo donde os contaba las artimañas de Isabel y Fernando para casarse y hacerse con el trono de Castilla, ya aparecía este episodio de la renuncia de Juana la Beltraneja y su posterior ingreso de por vida en un convento. Y también os conté, de manera muy resumida, que antes de ese tratado se libró una guerra. Cuando se confirmó que el ejército portugués había cruzado la frontera, Isabel y Fernando ordenaron reunir a su ejército en Benavente. Allí debían concentrarse sus partidarios a razón de un voluntario por cada familia. Por aquel entonces existía y aún existe un pueblo situado en el norte de la provincia de León, en la cordillera cantábrica, llamado Arintero. El municipio de Arintero es uno de esos pequeños pueblos españoles que, con menos de medio centenar de habitantes en la actualidad, pasaría totalmente desapercibido si no fuera por una mujer que decidió imponerse a los roles establecidos y defender su tierra de los portugueses. El hidalgo de aquel recóndito lugar era Juan García, todo un veterano en las guerras de las fronteras con Granada, pero que, dada su avanzada edad, no podía acudir en ayuda de sus señores y tampoco podía enviar a nadie en su nombre, pues los frutos de su matrimonio con su esposa habían sido nada menos que 7 hijas, y las mujeres, como os acabo de decir, tenían vetado ir a la guerra. Por tanto, era la primera vez que un señor de Arintero no acudía a la llamada real, y esa ausencia podía volverse peligrosa, además de ser una deshonra para la familia. No olvidemos que se trataba de una guerra civil, donde esa ausencia podía convertirse en una mancha en su honor y también en sospecha de traición. En esas circunstancias, una de sus 7 hijas, Juana, viendo a su padre tan preocupado por lo que pudiera pasar, decidió dar un paso adelante y ofrecerse a ser ella la que fuese a la guerra en nombre de la familia. Teniendo en cuenta que con su gesto estaba violando todas las leyes civiles y religiosas que impedían a las mujeres acudir a la guerra y que por ello estaba expuesta a penas muy graves, tuvo que vencer una fuerte oposición de su padre y también de su madre. Se cuenta que la joven le dijo a su padre: «Cómpreme armas y caballo, que a la guerra me voy yo. Cómpreme una chaquetilla de una tela de algodón para apretar mis pechos al lado del corazón». Finalmente, y ante la insistencia de la joven, acabaron aceptando la propuesta de Juana, y don Juan García se preparó para transformar a Juana y convertirla en un perfecto caballero. Y sería ella quien, escondida bajo el nombre de Oliveros, defendería a su pueblo en nombre de la familia. Así que Juana se sometió durante meses a intensos entrenamientos dirigidos por su padre, para poder desarrollar su cuerpo y alcanzar las cualidades mínimas necesarias para ser un caballero. Como por ejemplo, saber montar a caballo, manejar las armas, soportar el peso de la armadura, además de confeccionarse unas ropas adecuadas para disimular su feminidad y cambiar su físico para no parecer una mujer. Conseguido su propósito, adoptó el nombre de Diego Olivares y se puso en marcha hacia Benavente, donde los reyes habían plantado sus reales ejércitos. Y Juana fue a la guerra, y pese a que la leyenda dice que luchó durante 10 años, puesto que la hazaña de Juana García es una de esas historias que oscilan entre la ficción y la realidad, su aventura bélica en realidad se ciñó a unos pocos meses, ya que los portugueses se replegaron a mediados de junio de 1476 para defender su país, cada vez más hostigados en otros frentes.
Las transformaciones que había sufrido su cuerpo después del duro entrenamiento y el aspecto que presentaba con sus ropas de varón no hicieron sospechar nada al escribano, que la incluyó entre las huestes de los reyes católicos. En los meses siguientes, su valor, su esfuerzo y su habilidad en el combate le hicieron ganar justa fama de buen y esforzado caballero. De hecho, fue uno de los caballeros que, cuando en diciembre se sublevó Zamora contra los partidarios de Juana, ganó una de las puertas de la muralla, garantizando así que el ejército de los reyes católicos pudiese entrar en la ciudad. Pero la acción más importante y decisiva para nuestra heroína de esta noche fue la batalla de Peleas Gonzalo, conocida como la Batalla de Toro. Peleas Gonzalo es un pueblo de la provincia de Zamora, en las riberas del río Duero, ubicado entre Zamora y Toro. A principios de febrero de 1476, el ejército portugués había cercado al rey Fernando en Zamora. Al ser pleno invierno, el cerco se hacía muy duro para el ejército portugués, que tenía que soportar las duras condiciones atmosféricas con medios precarios de protección, por lo que el rey Alfonso decidió abandonar el cerco. Así, el 1 de marzo levantó el campamento y se retiró a la cercana ciudad de Toro, donde estaba situada su base principal. Al darse cuenta de la maniobra, el rey Fernando salió con sus tropas en su persecución, encontrándose ambos ejércitos en Peleas Gonzalo. Iniciada la batalla, no resultó tener un claro vencedor. Por una parte, el rey portugués tuvo que retirarse del campo al ver deshechas las tropas bajo su mando, pero sin embargo su hijo, con otras tropas a su mando, derrotó a las del rey castellano, quedando el campo de batalla en su poder. Y fue precisamente durante el combate cuando se descubrió la verdad que escondía el caballero Olivares. Y en este punto hay dos versiones. La primera versión dice que Juana fue descubierta mientras se bañaba en el río Duero, pero teniendo en cuenta que era invierno y con las temperaturas que suele hacer a finales de febrero, primeros de marzo, dudo mucho que sea la versión más fiable. En cambio, la segunda versión sí es más creíble. Todo apunta a que en el fragor de la batalla, durante un lance, un soldado enemigo le causara un desgarrón con una lanza en el jubón que protegía su torso, dejando al descubierto sus pechos. Inmediatamente fue retirada del combate y llevada a presencia del almirante de Castilla, quien, después de reprenderla severamente por lo que había hecho, le hizo saber, entre amenazas y acusaciones, la gravedad de los hechos que le podían acarrear penas de excomunión y llevarla ante el patíbulo por haberse saltado todas las leyes civiles y religiosas del reino. Juana, en su defensa, no tuvo otra que descubrir su verdadero nombre y las razones que le habían llevado a hacer lo que hizo. Para decidir su suerte, terminada la batalla, fue llevada a presencia del rey Fernando, que, asombrado por su valor, osadía y destreza, le concedió la hidalguía, privilegios para su familia y su pueblo y la licencia del ejército. Convertida en una heroína que había cumplido con los deberes familiares para con sus reyes y además había conseguido privilegios para su pueblo, inició su retorno a casa. Hasta aquí los hechos parecen reales en función de la escasísima documentación que hay al respecto, pero cómo no, la historia de Juana García Arintero también tiene su leyenda. Parece ser que a la reina Isabel no le gustó la solución adoptada por su marido, pues para ella lo hecho por Juana iba contra todas las leyes humanas y divinas y debía ser castigada. Juana portaba un documento consigo donde constaban los privilegios concedidos por el rey, y la reina envió a un grupo de hombres tras ella para arrebatarle el documento y destruirlo. Pero de camino a su pueblo, Juana se paró a saludar a unos parientes que vivían en un pueblo próximo, La Candana. Allí, mientras jugaba una partida de bolos, fue alcanzada por sus perseguidores, que le pidieron el documento, pero Juana ya no lo tenía. Y es que, desconfiando de los reyes y recelosa de que le fueran arrebatados los privilegios concedidos por el rey, decidió entregar ese documento a un pariente para que lo llevara a su pueblo y así ponerlo a salvo. El caso es que Juana y los hombres enviados por la reina comenzaron a pelear entre ellos, y a partir de aquí, de nuevo, historia y leyenda se mezclan. Unos dicen que Juana murió en la lucha de forma valerosa como siempre había peleado,
y otros, en cambio, cuentan que sobrevivió al combate, logró escapar y llegó a casarse poco después. Lo cierto es que la gesta de esta mujer valiente y decidida acabó convirtiéndose en leyenda. En la actualidad se encuentra en Arintero una supuesta casa de Juana, reconstruida después de que la original fuese destruida durante la Guerra Civil. Y en el escudo heráldico del pueblo puede leerse una inscripción que dice: si queréis saber quién es este valiente guerrero, quitad las armas y veréis ser la dama de Arintero. Conoced los de Arintero vuestra dama tan hermosa, pues que como caballero fue con su rey valerosa. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Nuestra siguiente historia nos traslada a una época de glamour, una época de esplendor, lujos, secretos, misterio, una época donde monarcas, aristócratas, artistas, empresarios, dirigentes políticos, espías, confluían en un mismo lugar, el Orient Express, un tren con una historia plagada de historias y también de leyendas. Conozcamos pues su historia y sus historias. Solo con pronunciar Orient Express nos vienen a la cabeza un sinfín de escenas llenas de glamour y misterio. Un tren dotado de la más exquisita elegancia que surcaba todo el territorio europeo hasta la parte más oriental, a la mismísima Constantinopla, la actual Estambul. El humo de su locomotora alzándose al negro cielo de la noche y el traqueteo de sus vagones por unas vías chirriantes destilaba sofisticación y tradición a la vez. Fueron cientos las historias que se tejieron en el interior de esos míticos vagones ornamentados del más refinado lujo. La sutil luz de sus lámparas que invitaban al misterio, el olor de la piel de sus asientos, donde uno podía abandonarse dejando la mirada suspendida en aquellas ventanillas para ver correr el paisaje de una Europa que avanzaba entre dos guerras mundiales. Una Europa que iba transmutándose entre progreso, revueltas y disputas, mientras su estela, la estela de aquella vieja Europa de los imperios, entraba poco a poco en decadencia. ¿Y quién fue el creador de el Orient Express? Se llamaba George Nagelmakers. Era un rico potentado que en el año 1872 aportó a Europa una nueva concepción sobre los trenes. Había pasado un tiempo viviendo en Estados Unidos y se quedó fascinado por los distinguidos vagones cama y restaurantes instalados en las nuevas compañías ferroviarias de George Pullman, y no lo dudó un instante. Llevaría aquella idea a Europa, y así lo hizo, creando la Compagnie Internationale des Wagons Lits. Pero los visionarios son ambiciosos y el señor Nagelmakers lo era más que nadie. Y por esa razón fue más allá. ¿Cómo? Pues creando una línea exclusiva que uniera Europa occidental con el sudoeste asiático. Por supuesto, algo así suponía un auténtico aliciente para el país, pues no solo conectaría directamente Europa en dos puntos estratégicos, también era un modo de ofrecer a la clase alta una nueva distracción resumida en exotismo, aventura y distinción. Todo ello en unos vagones donde el lujo resplandecía en cada rincón. Ahora os voy a pedir que cerréis los ojos y durante unos minutos, mientras escucháis este sonido de fondo tan particular de una estación de tren con ese ajetreo tan habitual, imaginéis que estáis en París. Es jueves 4 de octubre del año 1883 y formáis parte del escogido grupo de distinguidos pasajeros que harán el viaje inaugural de aquel tren de lujo. Os halláis en el andén de la estación de la Gare de l'Est de París,
a la espera de poder subir a ese fabuloso tren. Pero además de vosotros y del resto de pasajeros, periodistas de prácticamente todo el mundo también han sido invitados al viaje inaugural para que puedan relatar en sus crónicas las maravillas de aquel tren y de su fascinante recorrido. Ha llegado el momento de abandonar el andén y por fin subís a l'Express d'Orient, que después de aquel primer viaje tendrá 2 salidas semanales. Se oye el silbido, la chimenea de la locomotora escupe humo y el tren se pone en marcha. Por delante, un fascinante trayecto de más de 2.400 kilómetros y 81 horas de duración, y que deslizándose por las vías al máximo de su potencia, 80 kilómetros hora, una auténtica barbaridad en aquellos años, pasará por capitales europeas dignas de visitar por aquel entonces. Múnich, Viena, Estrasburgo, Budapest, Bucarest, hasta llegar al final del viaje en Giurgiu, Rumanía. Y en cada parada, en cada capital, nuevos pasajeros suben al tren, pero todos, por supuesto, miembros de las clases privilegiadas. Como el resto de pasajeros, quedáis sorprendidos por el lujo y el boato del considerado tren más famoso de la historia. Coches revestidos con maderas nobles como la teca, el nogal y la caoba. Tapicería repujada en oro. Sillones de cuero de lujo. Sábanas de seda y mantas de lana. Baños de mármol, copas del mejor cristal y cubiertos de plata. Todos los suelos forrados de gruesas alfombras y los vagones magníficamente aislados y dotados de iluminación de gas, calefacción central y agua caliente. Pero no temáis, a pesar de la alta velocidad del viaje, el traqueteo del tren quedará amortiguado por las mullidas alfombras del suelo. Y es que la compañía había pensado en todo, y por ello el Orient Express había sido objeto de los últimos adelantos en su construcción, y allí todo rezumaba exquisitez, desde el brillo de las copas del restaurante hasta el impecable aspecto de los camareros. El viaje en el Orient Express ha finalizado y ya estáis en Giurgiu, Rumanía. Habéis atravesado Europa a toda máquina y en cada estación os han recibido con grandes comitivas y bandas de música. Y una vez en Sinaia, más allá de Bucarest, el rey Carlos I de Rumanía os ha invitado junto al resto de pasajeros a su palacio de verano. Después recorreréis el Danubio en dirección a Bulgaria. Una vez allí, en Bulgaria, deberéis tomar un tren local que os llevará a Varna. Un trayecto de 7 horas algo accidentado, pero es que por aquel entonces no existía una vía directa que conectara Bulgaria y Turquía. Y os tengo que advertir de algo importante. Al igual que muchos otros pasajeros, sería aconsejable que llevéis en vuestro equipaje un arma. Cuidado, no temáis. En principio, el trayecto no entraña un peligro real, pero por aquella zona suelen merodear bandidos búlgaros y, oye, nada garantiza que no les dé por asaltar el tren. Ser precavido nunca está de más. Y así como el Hotel Perapalas, del que os hablaré enseguida, también el transbordador llegará tiempo después. Así que para alcanzar al fin vuestro destino, Estambul, tendréis que hacerlo subidos en unas barcas cuyas condiciones, ya os aviso, son bastante mejorables. Eso sí, a acomodaros bien porque el viaje tiene una duración de 15 horas. A ver, no olvidéis que estáis en el año 1883. Lástima que en este viaje inaugural aún no existiese el lujoso Perapalas, el hotel que os acabo de mencionar y que George Nagelmakers, creador del Orient Express, mandó construir mezclando los estilos de moda neoclásico y Art Nouveau con el estilo oriental, y que en aquellos años contó con el único ascensor de todo el imperio y también con electricidad.
y en cuyas habitaciones se hospedaron personajes de toda clase y condición, siempre eso sí que pudieran permitírselo. Una de sus más ilustres huéspedes fue Agatha Christie, y allí, en aquella habitación donde se hospedaba siempre, nacieron algunas de sus más famosas novelas. Emplazado en el barrio de Beyoğlu, que en turco significa más allá, sus balcones miran al Cuerno de Oro. Apodada la pequeña Europa, Beyoğlu era en el siglo XIX el lugar de residencia de los diplomáticos europeos y el barrio de los comerciantes griegos y armenios, un lugar de calles empedradas en las que se hablaban más de 40 idiomas y en la que recalaban aventureros atraídos por la imagen exótica y difusa de la capital de los tres imperios. Y fue allí, en el centro de la Europa otomana, donde el Orient Express y el Perapalas, que actualmente siguen compartiendo el mismo sello, hicieron entrar a Estambul en el siglo XX europeo de la mano del lujo y el refinamiento. Y he dicho, lástima que aún no estuviese construido el Perapalas, porque, sin lugar a dudas, os habríais alojado en el hotel más lujoso de toda Europa en aquellos tiempos. Pero bueno, no podéis quejaros tampoco, porque habéis estado nada menos que en el Palacio de Verano del rey Carlos I de Rumanía. Y sí que es cierto que ha sido un viaje de más de 80 horas, pero debéis reconocer que viajar en el Orient Express a finales del siglo XIX podía llegar a ser toda una aventura. De lo que no cabe duda es que todo lo que rodea al Orient Express ha estado siempre envuelto de la más absoluta grandeza y del glamour más seductor, incluso en sus peores momentos. Desde ese primer viaje en el año 1883, del que esta noche habéis sido protagonistas, historias reales y ficticias han dado vida a un tren con un halo de misterio que ha inspirado a escritores de la talla de Graham Greene o Agatha Christie, o a cineastas como Sidney Lumet. De sus entrañas de hierro y acero han surgido historias que han nutrido infinidad de novelas y películas y que ya son todo un clásico. En su primera época, viajar en él era toda una aventura a pesar de las comodidades que ofrecía. Nobles, monarcas, príncipes, sultanes, jefes de Estado o diplomáticos, pero también contrabandistas, espías reales y ficticios como James Bond, traficantes de armas, señoritas de vida alegre o multimillonarios de las finanzas, eran los pasajeros que podían permitirse esta travesía hasta el exótico Oriente. Y todos ellos dejaron escritas sus páginas en la historia del Orient Express. Y vamos a conocer algunas. Una de esas historias la protagoniza el rey Fernando de Bulgaria, en su primer viaje en el Orient Express, donde por lo visto se encerró en el baño por miedo a ser asesinado y, por lo que se cuenta, estuvo todo el viaje encerrado en el baño. Una manera algo extraña de viajar. Otro rey, Leopoldo II de Bélgica, utilizó el tren a Estambul para infiltrarse en el harén de un prominente ciudadano turco. Y lo sabemos porque se lo contó a un íntimo que, está claro, no le guardó el secreto. Y seguimos con los reyes, en esta ocasión el de Bulgaria. Ferdinand I, que era un ingeniero aficionado y un caprichoso de cuidado, e insistió en que se le permitiera conducir el tren a través de su país. Y nadie se lo negó, por supuesto, era el rey quien le decía que no al rey. Y lo condujo, por lo visto, a una velocidad excesiva y temeraria, poniendo en serio peligro la integridad física de los pasajeros, no solo por la extremada velocidad, también por los continuos y violentos frenazos, y todo ello ante la asustada y atónita mirada de los dos maquinistas. El zar Nicolás II, por su parte, exigió que se construyeran coches especiales para su visita a Francia, y algunas décadas más tarde, el presidente francés, Paul Deschanel, cayó torpemente de uno de los coches en la oscuridad de la noche, y creedme que detrás de ese episodio hay una historia de lo más suculenta. Para comprender ligeramente la dimensión de este mítico tren, más allá de sus propias historias, basta solo con echar un vistazo a sus vagones, cada uno de ellos con su propio nombre y su peculiar historia. El vagón Vera, por ejemplo, cuyas paredes están recubiertas con marquetería de antílope y que fue construido en 1932,
acogió al príncipe Carlos y a la princesa Ana en su primer viaje en ferrocarril eléctrico. El vagón Perseus sirvió como vehículo en el funeral sobre raíles de Winston Churchill en el año 1965. Y otro de sus vagones, el 2914, fue protagonista en las dos guerras mundiales. En la primera se firmó la rendición de Alemania y en la segunda, en el mismo vagón, Hitler rubricó la rendición francesa. Pero un tren como el Orient Express, que todos los martes y viernes a las 7:30 en punto de la tarde, justo a tiempo para disfrutar de las delicias culinarias que se preparaban en la minúscula cocina del vagón-restaurante, partía de París rumbo al este, transportando, como ya os he dicho, a los más variopintos personajes y donde las fronteras desaparecían y en el interior de sus vagones todo era exquisitamente frívolo y cosmopolita. Pues bien, un tren como el Orient Express escribió durante su historia otra infinidad de historias. En octubre de 1928, el diario El Sol informaba del choque sufrido por el Orient Express con otro tren, produciéndose una espantosa catástrofe en la que murieron más de 30 personas y donde todos los coches cama, 2 vagones de primera clase, el furgón de equipajes del Rápido y un coche de correos quedaron destruidos. Pero es que unos meses antes, en abril de ese mismo año, el periódico La Voz publicó la noticia del incendio que redujo a cenizas varios de sus vagones nada más salir de Zúrich. No olvidemos que desde su inauguración, el Orient Express, quisiese o no, se convirtió en un botín muy apetecible para los bandidos, y aventurarse a cruzar los Balcanes era cuanto menos algo arriesgado. Tal vez por esa razón se aconsejaba a los pasajeros incluir armas de fuego en sus equipajes, y aquellos consejos no iban mal encaminados. En 1891 el Orient Express fue asaltado en Turquía por una banda de ladrones que se hizo con un botín de 40.000 libras esterlinas y secuestró a 5 pasajeros. Pero el Orient Express también tuvo su propia epidemia. En el año 1892 el tren tuvo que ser puesto en cuarentena tras declararse una epidemia de cólera a bordo. Aún así, al Orient Express le quedaba una última odisea que vivir. En el año 1929, cuando atravesaba Turquía, el tren se quedó bloqueado por culpa de la nieve. Sus pasajeros tuvieron que sobrevivir 5 días a temperaturas por debajo de los menos 25 grados, con las reservas de carbón y de comida agotadas. Por suerte, todos los pasajeros se unieron en un solo frente para poder subsistir hasta que los rescataran o el tren pudiese reiniciar el viaje, y todos colaboraron en la búsqueda de leña y en cazar a los animales que merodeaban los vagones para poder alimentarse. Pero fijaros que las historias que rodean al Orient Express empezaron a escribirse incluso antes de su viaje inaugural. Las obras de la línea Bulgaria-Turquía, por ejemplo, se demoraron algunos años más a causa de la corrupción administrativa que imperaba. Lo asombroso de todo esto es que esas obras se habían iniciado mucho antes del viaje inaugural y no terminaron hasta 15 años después del mismo. El constructor de la vía, que cobraba a tanto el kilómetro, sobornó al gobernador militar para no perder el negocio. El resultado fue que, en lugar de una vía recta, surgió un trayecto lleno de curvas en una llanura donde no había un solo accidente geográfico que justificara tales rodeos. Aún así, y pese a su innecesaria sinuosidad, ese tramo, una vez finalizado, al menos sirvió para algo, pues permitió ahorrar 14 horas de viaje. Y eso favoreció que sí se pudieran recorrer los 3.000 kilómetros que separaban París de Constantinopla en menos de 3 días. Hasta el año 1914 convivieron 2 itinerarios, uno septentrional por Viena y Bucarest con transbordo marítimo en el puerto de Constanza, ya mucho más confortable, afortunadamente, y otro itinerario más meridional y más práctico, vía Belgrado y Sofía, con parada directa en Constantinopla. Y la historia del Orient Express no estaría completa sin sus espías, pero los de verdad. Y fijaros si era así que en su apogeo el tren ganó el apodo de Spies Express. Y es que multitud de agentes de los diferentes servicios secretos viajaban en él y por una razón muy sencilla.
Además de estar rodeados de comodidades, el Orient Express les ofrecía la oportunidad única de actuar en la más absoluta clandestinidad. Y os voy a poner un ejemplo. Uno de los más notables agentes británicos de principios del siglo XX, llamado Robert Baden-Powell, se hizo pasar por un prestigioso especialista en lepidopterología, una rama de la entomología relacionada con el estudio científico de las polillas y de las 3 superfamilias de mariposas, y que supuestamente viajaba en el Orient Express hacia los Balcanes en busca de muestras de esos insectos. Pero lo cierto es que sus intrincados dibujos y las formas y colores de las alas de las mariposas en realidad eran codificaciones de las fortificaciones que veía a lo largo de la costa dálmata y que sirvieron de gran ayuda para las fuerzas británicas e italianas durante la Primera Guerra Mundial. No podemos olvidar el papel político tan importante que tuvo el Orient Express durante las 2 guerras mundiales y el papel social que desempeñó en la época de entreguerras. La importancia política del Orient Express quedó patente en los acontecimientos que convulsionaron la primera mitad del siglo XX. El estallido de la Primera Guerra Mundial, podemos decir que fue el primer jarro de agua fría para el sueño de unidad europea que el tren representaba. Nada más estallar la guerra en 1914, una guerra que arrasa cada rincón del viejo continente, se interrumpe el servicio hasta 4 años después. Pero antes, tras la Revolución Rusa de 1917, los bolcheviques requisaron varios vagones para transportar a los dirigentes del partido. En los archivos de la compañía se conservan documentos al respecto con la firma de un joven revolucionario comunista llamado Joseph Stalin. El famoso Tratado de Versalles, firmado tras el fin de la Primera Guerra Mundial, incluyó un anexo que regulaba la reapertura del servicio del Orient Express, con nuevos trayectos que dejaban el país alemán al margen. Una decisión tomada en base a la desconfianza que los aliados aún tenían hacia Alemania. El nuevo Simplon Orient Express, que fue así como lo llamaron, pues aprovechaba al máximo el túnel de Simplon, excavado en Suiza, viajaba hasta Zagreb vía Milán y Venecia, y a partir de Belgrado se subdividía en 2 rutas. Una llegaba hasta la ciudad rusa de Odessa y la otra a Constantinopla y Atenas. Afortunadamente, llegados los años 30, el Orient Express se alzó con un esplendor increíble. El periodo de entreguerras fue sin duda la era dorada del Orient Express. Se construyeron nuevos vagones decorados al estilo Art Deco. También llegó el jazz, se acortaron las faldas y desapareció el corsé. Y es que la juventud de la clase alta de los años 20 y 30 del siglo XX estaba sedienta de modernidad y diversión, y para olvidar el horror de la guerra y la terrible crisis económica y ante el creciente poder del comunismo, la aristocracia se entregó a toda clase de placeres. Y el Orient Express era uno de los lugares más cotizados para entregarse al desenfreno. Pero también lo sabía que subían al tren para realizar un breve trayecto que no se extendía más allá de la hora de la cena y solamente para disfrutar de su gastronomía. La compañía de trenes, creada por George Nagel Marquez, estaba en pleno auge y planeaba construir nuevos trenes de lujo con destino a Asia y que debían llegar a Damasco, Bagdad y la India. Y mientras tanto, Turquía se apunta a la fiebre de modernidad a través de su nuevo dirigente, Mustafa Kemal, llamado Atatürk, y Constantinopla deja de serlo para convertirse en Estambul. La revolución kemalista, liderada por Kemal, pretendía convertir el país en un estado laico y europeizante, y para muestra un botón. Atatürk ordenó añadir 3 furgones de carga a todos los convoys con destino a Estambul con un solo fin: transportar sombreros. Sí, sombreros. Miles de sombreros occidentales confeccionados en París. Y es que una de esas ideas revolucionarias europeizantes de Kemal era desterrar el tradicional fez turco de las cabezas de sus compatriotas.
y esa época dorada para el Orient Express, en la que sus vagones alojaban a personalidades de la realeza, millonarios, diplomáticos, políticos, espías, escritores, artistas, se apagaría con la sombra y los tambores de la Segunda Guerra Mundial. Y esa efímera felicidad que atravesaba el tren más famoso de la época iba a acabarse muy pronto. A partir del crack bursátil de 1929, el clima se enrareció en todo el mundo. El tren comenzó a ser víctima de otros usos y abusos políticos. En 1931, por ejemplo, una bomba colocada en un puente a las afueras de Budapest hizo descarrilar la locomotora. 9 vagones se precipitaron al vacío. Los 5 restantes se mantuvieron milagrosamente intactos porque, afortunadamente, uno de los enganches se rompió. La policía húngara, al servicio del régimen conservador del regente Miklós Horthy, aseguró haber hallado en la vía una nota que atribuía el crimen al terrorismo comunista. Con tal pretexto se inició una redada generalizada contra los principales dirigentes de la izquierda húngara. Más tarde se descubrió al verdadero autor del atentado, un oficial ultraderechista del ejército que muy probablemente fue el hombre de paja de una operación anticomunista planeada por el mismo gobierno del regente Miklós Horthy. Y una vez estalló la Segunda Guerra Mundial, el Orient Express sufrió numerosos ataques y sabotajes, especialmente por parte de los yugoslavos, lo que motivó que se suspendiera el servicio hasta 1945. Y el lujoso y glamuroso itinerario del Orient Express dio paso a trenes infinitamente más siniestros, aquellos en los que se hacinaban los hombres, las mujeres y los niños que iban camino de los campos de concentración y de exterminio. Pero antes, nada más iniciarse la década de los 40, la revolución partisana de Rumanía obligó al rey Carol II a abdicar. Para su huida al exilio, el monarca escogió como medio de transporte el Orient Express. En su vagón atesoró lo más valioso que logró salvar de palacio: cuadros, joyas, dinero, lo típico. Los partisanos trataron de incendiar el vagón en el que viajaba con su amante, una tal Magda Lupescu, pero por suerte para ellos, la pareja salió ilesa. Recordáis que hace unos minutos os contaba que uno de los vagones del Orient Express fue protagonista en las 2 guerras mundiales. Primero lo fue durante la firma de la rendición de Alemania el 11 de noviembre de 1918. Después de esa primera y gran humillación al país alemán, los franceses no dudaron en proseguir con aquel escarnio y exhibieron con orgullo el vagón en París, nada menos que hasta junio de 1940, cuando Hitler invadió Francia y obligó a firmar la rendición del país galo en el mismo vagón donde 22 años antes los alemanes fueron obligados a rendirse. 4 años más tarde, cuando la derrota de Hitler parecía inminente, el Führer ordenó que el vagón fuese destruido, haciéndolo volar por los aires, para que no se convirtiese de nuevo en un trofeo de los aliados. Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, los problemas sociales y políticos fueron eliminando trayectos considerados peligrosos, como el comprendido entre Yugoslavia y Grecia. Más tarde, con la Guerra Fría y el telón de acero de la década de los 50 del siglo XX, numerosos países de Europa del Este cambiaron sus líneas e incluso los vagones. Se redujo la calidad, se perdió el lujo y poco a poco fue llegando el ocaso del Orient Express. Con el paso de las décadas, las historias heroicas fueron menguando y los lujos del tren decayendo con el objetivo de abaratar costes y poder competir con los viajes en avión. En la segunda mitad del siglo XX, el Orient Express fue agonizando lentamente, alejándose de sus años de esplendor hasta que en 1977 se despidió de la historia por primera vez. Lamentablemente, y aunque años después reinició su itinerario, la decadencia, los problemas políticos y el alto coste de esta línea hizo que a finales del año 2009 el Orient Express realizara su último viaje.
el final de su estela se vio colapsada, sobre todo por la presencia de la entrada de los vuelos de bajo coste y por los trenes de alta velocidad. El Orient Express era símbolo del romanticismo y del glamour, pero también de lo ostentoso, y los tiempos habían cambiado. En la actualidad, si queréis vivir una experiencia parecida, aunque no igual, obviamente, podéis viajar en el Venice Simplon Orient Express, que hace el trayecto Londres-Viena, siempre y cuando, eso sí, dispongáis de los 2.400 euros que cuesta el billete para un viaje que apenas dura 2 días. Pero ojo que no es el original Orient Express. Se trata de una reconstrucción nostálgica de aquel tren llamado Orient Express que todos conocemos y que fue el sueño hecho realidad de un visionario llamado George Nagelmakers. Aunque siempre os podéis quedar con el auténtico Orient Express, pero para ello tenéis que tirar de imaginación y recurrir a novelas tan maravillosas como Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Estaréis de acuerdo conmigo que existen historias sin las cuales la historia del mundo que conocemos sería posiblemente muy distinta. Y las 2 historias que os he traído esta noche son un ejemplo de ello. Deseo que os hayan gustado y que hayáis descubierto con estas 2 historias que casi siempre hay páginas en la historia que se escriben entre bambalinas. Y antes de dar paso a la corresponsal, la nueva sección de la historia entre bambalinas, tengo que deciros que hoy no habrá acto final. Bueno, estamos en unas fechas muy señaladas y Rocío Torres me dijo que le sería imposible acompañarnos esta noche. Así que la única diferencia que hay entre el programa de hoy y los de siempre, pues es que no hay acto final, pero solamente esta semana. Pero bueno, ya os he dicho al inicio y hace un ratito que estamos de estreno y ahora ya no me enrollo más y os dejo ya con la corresponsal y su primera crónica, nada menos que desde el Valle de los Reyes en Egipto. La corresponsal. Muy buenas noches a todos los bambalinos y seguidores de este nuestro canal. Nos encontramos en el famoso Valle de los Reyes, muy próximo a Luxor, en Egipto. Este país tan enigmático y plagado de historias y leyendas, donde nosotros llegamos el pasado noviembre, justo cuando el arqueólogo británico Howard Carter encontró, tras derrumbar los restos de las chozas de los obreros que trabajaban en la tumba de Ramsés VI, lo que sin duda ha supuesto y supondrá para la historia del hombre el hallazgo arqueológico más importante de este prácticamente recién nacido siglo XX. Concretamente, fue el 4 de noviembre de 1922, una fecha que ya ha entrado en la historia, cuando dicho hombre, Howard Carter, obtuvo los frutos a sus 6 años de búsqueda incansable por el desierto. Os voy a hacer una pequeña crónica de los hechos, ¿de acuerdo? Confiando un poco en que la tormenta de arena que empieza a notarse me lo permita. Ese día, y de forma casual, aunque las casualidades, permitidme, pero yo creo que no existen, tras derrumbar esas chozas, Howard Carter y su equipo descubrieron unos escalones de piedra en el suelo rocoso. Prosiguieron excavando y hallaron un largo tramo de escaleras que llevaba al muro de yeso exterior que protegía una tumba, en cuyo exterior presentaba improntas de sellos con jeroglíficos. En la tarde del día 5 se habían quitado tantos escombros que a Carter ya no le cabía ninguna duda de que había encontrado la entrada a un hipogeo no identificado. Obviamente las dudas y los recelos no tardaron en presentarse, temiendo que o fuese una tumba inacabada, o una tumba más, o una tumba saqueada, como tantas que se había encontrado ya en su búsqueda. Pero al llegar a la 12ª grada se empezó a percibir la parte superior de una puerta cerrada, cubierta con argamasa y totalmente sellada. Se había descubierto la tumba King Valley número 62. De inmediato Carter telegrafió a su mecenas, el aristócrata Lord Carnarvon, con quien formó una sociedad en 1909 destinada a la excavación arqueológica en Egipto. Esperó a que se trasladase a dicho país, a Egipto, para poder entrar en la tumba. Nosotros, en exclusiva, hemos podido acceder al contenido de ese telegrama.
Realizado en Valle, descubrimiento maravilloso. Tumba sorprendente con sellos intactos. He cubierto todo hasta su llegada. Mi felicitación. En un viaje relámpago, el día 23, Lord Carnarvon y su hija Lady Evelyn Leonora Almina Herbert llegaron a Luxor y al día siguiente los obreros desescombraron de nuevo toda la escalera. Esta vez desenterraron hasta el último escalón encontrando el sello del propietario, Tutankamón. Los trabajos de desescombro del pasillo de unos 13 metros aproximadamente que había tras la puerta se prolongaron durante días, hasta llegar a una siguiente puerta, una segunda puerta, que también presentaba los sellos de Tutankamón. El día 26 de noviembre penetraron por fin en la tumba. Acababan de descubrir la última morada de Tutankamón, un faraón de reinado fugaz, apenas 9 años en el trono, del periodo conocido como Imperio Nuevo de la 18ª dinastía, la Edad de Oro del Antiguo Egipto. Para suerte de sus descubridores, se encontraba totalmente intacta tras 3 milenios, a salvo de los saqueos, siendo la tumba mejor conservada del Valle de los Reyes. Pero nosotros fuimos testigos de cómo la misma noche del descubrimiento, Carter, Carnarvon y su hija, aparte del ayudante Callender, entraron sin permiso, siendo las primeras personas en 3 milenios en acceder al enterramiento. Pese a todos esos hallazgos, las esperanzas de Carter y Carnarvon eran bastante modestas, la verdad. Tuvimos la suerte también de ser testigos cómo practicaron una pequeña abertura en el ángulo superior izquierdo hasta dar con una cámara de aire. Entonces Carter encendió una vela, la asomó por el agujero, echó una mirada en el interior y se quedó totalmente mudo. Ni una sola palabra. Una cara, pero totalmente perpleja. Por lo que la tensión podía palparse en el ambiente, estábamos todos totalmente nerviosos. Hasta que el Lord Carnarvon, que no podía soportar más la ansiedad, le preguntó: ¿ve usted algo? Carter, con la cara que os he comentado, se giró lentamente y nos dijo con voz súper débil: sí, algo maravilloso. Uno tras otro pudimos acercarnos para ver lo que había dentro y simplemente no podíamos dar crédito. Fantásticas cabezas de animales proyectaban sus sombras sobre las paredes, 2 estatuas rígidas como centinelas presentaban la maza y la vara como símbolo del poder faraónico sobre cofres, camas, carros, jarros, utensilios de uso común, junto con otros que sí que eran bastante más suntuosos. También eran visibles las huellas de un saqueo, pero debió ser abortado por los sacerdotes, por los tarros volcados y el hatillo con joyas que abandonaron en la huida. O sea, estaba todo ahí tirado. Durante días examinaron sistemáticamente todas las paredes y descubrieron que entre los 2 centinelas del rey había una tercera puerta sellada sin signos de expolio y comprobaron, abriendo un pequeño agujerito por debajo de uno de los catafalcos, que había otra cámara lateral, completamente atestada de objetos de todas las clases. Decir a nuestros amigos los bambalinos que solo en la antecámara había depositadas de 600 a 700 piezas por lo menos. El 3 de diciembre volvió a sellarse la tumba hasta el día 16, que volvió a abrirse con la ayuda de un equipo de expertos conservadores y egiptólogos. El objetivo no es otro que inventariar y desmantelar por completo la antecámara. El de 18 del mismo mes, Harry Barton, del Metropolitan Museum of Art, fotógrafo, hizo las primeras fotografías del interior y son las que nos sirven a nosotros para poder ilustrar un poquito esta crónica. A mediados de febrero de 1923, la antecámara quedó totalmente desalojada. Se había logrado espacio suficiente para abrir la puerta sellada entre las 2 centinelas y se sabría con seguridad si la cámara siguiente contendría la momia o no. Con mucha formalidad y ante un selecto grupo de 20 personas, entre las que obviamente nos encontrábamos nosotros, Carter y Carnarvon empezaron a retirar los primeros cascotes de la tercera puerta el día 17 de febrero. Pero las sorpresas no habían terminado. Carter se encontró ante lo que creyó una pared de oro macizo y tardó un tiempo en comprender que tal pared era un gigantesco féretro de madera dorada, cuyo interior contenía otros 3 ataúdes o capillas más y el sarcófago de cuarcita, propiamente dicho, con otros 3 sarcófagos y la momia del faraón. Los primeros féretros fueron desmontados meticulosamente y retirados.
Los sellos estaban totalmente intactos, lo que quería decir que Carter sería el primero en descubrir la momia, colocada allí hacía más de 3000 años. Sobre el monolito de cuarcita reposaba una losa de granito. Cuando la retiró en febrero de 1924, dejó al descubierto la máscara del faraón, niño de oro e incrustaciones de piedras semipreciosas. En el otro extremo de la cámara encontraron una puerta baja que conducía a otro depósito de riquezas. Los mayores tesoros de la tumba se encontraban allí. Anubis protegía la estancia y en un monumento chapado en oro, custodiado por 4 diosas, se encontraban los vasos canopos, los recipientes de las vísceras del faraón. Sin lugar a duda, todos son conscientes desde el primer momento que quedan por delante jornadas y jornadas de catalogación, conservación, restauración, trabajo científico y que precisarán de varios inviernos de excavaciones para sacarlo todo a la luz. Pero eso ya será otra historia. La corresponsal desde el Valle de los Reyes para la historia entre bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Hemos llegado al final, bambalinos. Deseo que os haya gustado la nueva sección de La Corresponsal y su primera crónica. La primera de las muchas que vendrán, porque cada lunes nuestra corresponsal, después del acto final, nos sorprenderá desde el lugar más inesperado con el acontecimiento más insólito y sensacional. Y antes de despedirme, deciros que si alguno de vosotros o vosotras quiere tener de recuerdo la postal navideña que diseñamos para felicitaros y que visteis en el anterior programa en la pantalla final y que también hemos publicado en las redes sociales del canal, solo tenéis que enviar un mensaje en el perfil del canal en Twitter y nos hará inmensamente felices enviárosla por correo electrónico. No olvidéis darle al like y dejar vuestro comentario. Es importante para mí saber vuestra opinión respecto a la historia o historias que os cuento. Y YouTube también valora mucho esos comentarios a la hora de posicionar el canal. No olvidéis tampoco compartir el episodio de esta noche en vuestras redes sociales. Y si nos escuchas por primera vez, eso es que te gusta la historia. Así que no dudes en suscribirte y sumarte a la familia Bambalina. La historia entre bambalinas también está en iVoox, Facebook, Instagram y Twitter. Mil gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos dentro de 7 días, bambalinos, aquí en la historia entre bambalinas. Hasta entonces, ya sabéis, vivir y disfrutar vuestra propia historia.